Listo. Nuevamente, buenas tardes con todos los jóvenes estudiantes de la Academia APU. ¿Qué tal, chicos, chicas? Espero que estén avanzando en sus estudios y que muy pronto, pues, recibamos la noticia de que son cachimbos ya. Vamos a continuar con lo nuestro. Hoy tenemos que repasar otra parte de la historia universal. Tenemos que recordar las revoluciones burguesas. Son varias bueno, se pregunta bastante sobre estos temas. La Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la Ilustración, la Revolución Industrial. Así que son temas fuertes para el examen de la Universidad de San Marcos. Muy bien. Eh, por aquí vamos a mostrar pues el resumen teórico, pero como sabemos, también mm, tenemos también pues unas preguntas que resolver, ¿no? Estas de aquí, ya, están muy bonitas las preguntas, ya, no porque yo las haya hecho, aunque también, ya, así que vamos a resolver estas 10 preguntitas sobre las revoluciones burguesas. Bien, vamos con la teoría primero, ya, recordemos la teoría brevemente. A ver, el título que estamos usando, revoluciones burguesas, se debe a que todas estas transformaciones que vamos a recordar el día de hoy, todas fueron promovidas, empujadas o lideradas por la clase burguesa. Como ya sabemos, la burguesía es un sector de la sociedad que surgió a finales de la Edad Media, cuando surgía el capitalismo, y esta burguesía ha estado liderando distintos procesos para adecuarlo todo al sistema capitalista que estaban construyendo. La semana pasada, en el tema de la Edad Moderna, dijimos que tanto la Reforma Protestante como la expansión europea o el Renacimiento fueron también promovidos por la burguesía. Pues ahora se van a dar nuevas luchas, nuevos procesos, y todo esto ¿a qué va a llevar? Pues a que la burguesía finalmente tome el control político, el control económico y social. Entonces, a través de estas revoluciones, la burguesía va a lograr pues afirmarse ya pues arriba en la sociedad, ¿no? Arriba en el poder político. Y de esa manera la burguesía triunfa y hasta hoy pues se mantiene en esa posición, ¿no? Dominante, ¿no? Muy bien, entonces hoy recordamos las revoluciones burguesas. ¿Y cuáles son estas? Tenemos a la Revolución Inglesa, considerada la primera revolución burguesa o la más antigua. También la Ilustración, que fue una revolución en el aspecto ideológico, intelectual en estos años. Tenemos también la independencia de las 13 colonias o la Revolución Americana, como otros le llaman, por el cual nace pues un país muy importante, ¿no? Estados Unidos, que actualmente tiene la hegemonía mundial, ¿no? La primera revolución industrial, por supuesto, ya cuando surge la industria moderna, cuando empieza el maquinismo, y la más grande revolución burguesa, pues es considerada la Revolución Francesa, como el modelo de revolución burguesa. Faltan otras revoluciones burguesas, pero ya aparecerán pues en el material de la próxima semana, como las llamadas revoluciones liberales de 1830 o de 1848. También fueron revoluciones burguesas, pero eso ya lo hemos colocado dentro del tema siglo XIX que tenemos que repasar la próxima semana. Bien, entonces vamos con la primera parte, a ver qué nos dicen. Las revoluciones burguesas son un conjunto de transformaciones políticas, económicas, sociales e ideológicas promovidos principalmente por las burguesías.
es decir, por la burguesía de Francia, por la burguesía de Inglaterra, por las distintas burguesías que existían en Europa o en América del Norte, que contribuyeron a la eliminación del antiguo régimen. Recordemos qué cosa era el antiguo régimen. Así le habían llamado los franceses a las características que Francia y que casi toda Europa tenían hasta el siglo XVIII. ¿Ya? La monarquía absoluta, una estructura feudal, una sociedad estamental, pues esas características vienen a ser lo que llamaron el antiguo régimen. Pues eso va a ser destruido con estas revoluciones. ¿Cuándo se dieron estas revoluciones? Desde finales de la Edad Moderna. Recuerdan que la Edad Moderna pues termina en 1789, cuando empieza la Revolución Francesa. Así que hasta antes de 1789, pues se vivió la Revolución Inglesa, la Ilustración, la independencia de Estados Unidos, y a principios de la Edad Contemporánea, pues claro está, se desarrolló la Revolución Francesa. Muy bien, entonces nos ubicamos en Norteamérica, en Europa, en este tiempo del paso de la Edad Moderna a la Edad Contemporánea. Recordemos la primera de estas revoluciones, la Revolución Inglesa, en el cual va a haber un enfrentamiento entre dos tendencias políticas, el parlamentarismo versus el absolutismo. Sobre el absolutismo nosotros ya sabemos qué cosa es esto. El absolutismo caracterizó a las monarquías de la Edad Moderna en Europa. Estas monarquías, pues, concentraron el poder en los monarcas, ¿no? En los soberanos. Ellos detentaban todo el poder, ¿no? Muy bien, entonces en estos años, siglo XVII, siglo XVIII, los reyes van a querer consolidar el absolutismo o, si ya lo habían consolidado, pues mantenerlo. Sin embargo, van a chocar con los burgueses, que en estos años van a rechazar el proyecto absolutista, porque en la medida que el Estado tenga el control total, las libertades tan defendidas por la burguesía, las libertades iban a quedar pues recortadas. Era necesario defender esas libertades, por eso se va a desarrollar pues el liberalismo, una ideología en defensa de estas libertades. Y en este caso estamos mencionando al parlamentarismo. ¿Y esto qué cosa es, no? Pues es la tendencia a darle al Parlamento el control del Estado, que no sea el rey, sino el Parlamento o Congreso, como decimos aquí, que tenga el poder. Así que se da este choque entre tendencias. La burguesía obviamente va a defender el parlamentarismo frente a unos reyes, los llamados Estuardo, que van a defender pues el absolutismo en Inglaterra. En sí, cuando hablamos de la Revolución Inglesa, hablamos de dos revoluciones, la de 1648 y la de 1688. La del 88 es recordada con el nombre de la Revolución Gloriosa. Y la Universidad de San Marcos ha hecho dos preguntas sobre la Revolución Gloriosa. Por eso estamos aquí recordando este tema, por si nuevamente, pues, ¿no? Esta universidad, pues, pregunta al respecto. Pero empecemos acá, con la Revolución del 48, ya que en nuestro material, la primera pregunta se refiere a este rey, a Carlos I. ¿Ya? Carlos I, de la dinastía Estuardo, era el monarca de Inglaterra, pues en la primera mitad del siglo XVII. Carlos
pues tenía un proyecto absolutista. Inglaterra en esos momentos era una monarquía autoritaria, le estoy llamando. Es decir, el rey concentraba el poder, pero no de manera absoluta. Lo que buscaba el rey era, pues, consolidar el absolutismo en Inglaterra. ¿Y por qué decimos que en Inglaterra en esos momentos aún no estaba consolidado el absolutismo? Porque en Inglaterra había un parlamento, un congreso, donde estaban allí representados, pues, los distintos sectores de la sociedad inglesa. El absolutismo, pues, rechaza la existencia de los parlamentos. Además que en Inglaterra había una Carta Magna que había sido firmada en 1215 por un monarca llamado Juan Sin Tierra. En esa Carta Magna, el rey y sus sucesores pues se habían comprometido a respetar ciertas cosas. ¿Cómo qué? Como que ellos no podían detener a las personas sin un mandato judicial, o que el rey no podía aprobar impuestos sin que un parlamento ya lo apruebe antes, ¿no? Así que Carlos I pretende desconocer la Carta Magna, ¿ya? Pretende desconocer el parlamento para de esa manera consolidar el absolutismo. Pero esta política va a chocar con el parlamento justamente. En una ocasión en que el rey necesitaba recursos para poder financiar una guerra, pues convocó al parlamento. Y el parlamento, pues dominado por la burguesía, ¿no? Con el tiempo, le hizo la lucha. Le hizo la lucha, pues desde 1642 a 1648 se vivió una guerra civil en Inglaterra. Al final, el rey Carlos I fue derrotado. Acabó la sangrienta guerra civil. ¿Y quién era el culpable de las muertes en Inglaterra? Pues consideraron que el culpable era el rey. El hombre que dirigió, por cierto, la guerra contra el rey y dirigió también el parlamento, dirigió, digamos, la revolución del 48, fue este hombre llamado Oliverio Cromwell. Tras la revolución o tras el fin de la guerra civil, en 1649, Carlos I fue condenado a muerte por un tribunal. Y así Carlos I fue un monarca decapitado mucho antes que ocurra esto en la Revolución Francesa. Más de 100 años antes, ya los ingleses decapitaban a un rey, a Carlos I de Estuardo. Muy bien, de esa manera el proyecto absolutista se caía y más bien el parlamentarismo pues lograba hacerse fuerte. Recordemos que el rey ya no está, pues ahora el gobierno recayó en manos de Oliverio Cromwell, cuyo gobierno es recordado como el protectorado. Y entre las distintas cosas que ocurrieron en ese momento, destacamos la aprobación del Acta de Navegación, un documento, una ley por el cual en Inglaterra se va a promover el desarrollo naval, el desarrollo de la navegación. Esto va a ser muy importante porque otro de los proyectos que tenía Inglaterra era convertirse en la gran potencia naval. Siendo Inglaterra una isla, bueno, Gran Bretaña una isla, pues era necesario tener una gran marina de guerra para evitar invasiones. ¿Por qué Napoleón no pudo invadir Inglaterra? ¿Por qué en las dos guerras mundiales, que recordaremos en otro momento, Inglaterra no fue invadida, a pesar que los alemanes no lo querían? Pues por ese gran poder naval que Inglaterra desarrolló a partir de decisiones como la aprobación del Acta de Navegación. Muy bien, en esos años no había rey, por lo tanto hablamos de una república. ¿Está bien? Inglaterra,
por primera y única vez en toda su historia, se volvió una república. Bueno, ellos lo llamaban de otra manera, la Commonwealth, algo así. Nosotros le decimos república. Los ingleses después decidieron restaurar la monarquía. Pero una monarquía no absolutista, ni autoritaria, una monarquía parlamentaria, donde el parlamento sea el primer poder del Estado. Así que llamaron al hijo de Carlos I, a Carlos II, para que con él, pues, Inglaterra vuelva a ser una monarquía. En efecto, en esos años se aprobó algo muy importante. Uno de los aportes de Inglaterra a las cuestiones jurídicas, a la protección de las libertades individuales, es el habeas corpus. Como sabemos, por educación cívica, el habeas corpus, pues, es una garantía constitucional en lo que es la defensa de nuestras libertades personales. Ahora que estamos en estado de emergencia, pues, si hay alguna detención arbitraria, pues se requiere, ¿no?, activar un habeas corpus para que nuestra libertad sea, pues, restablecida, ¿no?, inmediatamente. Muy bien. Ya, después de Carlos II, asumió su hermano Jacobo II. Y este hombre va a intentar nuevamente restablecer el absolutismo. Otra vez el proyecto absolutista. Y además, este hombre era católico y va a buscar restablecer también la Iglesia Católica en Inglaterra. Recordemos que Inglaterra era un reino anglicano oficialmente. Esto desde el acta de supremacía del rey Enrique VIII en el siglo XVI. La reforma que ya repasamos. Jacobo II va a terminar siendo derrotado nuevamente por una nueva revolución que llamamos gloriosa. El Parlamento nuevamente lo derrota. Como verás, fue un siglo de lucha entre el Parlamento y el monarca en esta Inglaterra. ¿Ya? Esto me recuerda, pues, a los últimos años en nuestra política, ¿no?, donde Ejecutivo y Legislativo han estado y siguen, pues, enfrentados, ¿no? Muy bien. Jacobo II cae, huye de Inglaterra. Entonces, esta revolución fue exitosa. Exitosa. Muy bien. ¿Qué cosa se reafirmó? Es lo que la Universidad de San Marcos nos ha preguntado un par de veces. ¿Qué cosa se reafirma en la política inglesa con el triunfo de esta revolución? Pues se reafirma la monarquía parlamentaria o constitucional, como la Universidad de San Marcos le llamó. Reafirmación del parlamentarismo. Es decir, el Parlamento sí o sí va a ser el primer poder del Estado, pues, en Inglaterra, desde estos años hasta la actualidad. Muy bien. Esto se consolida con la Declaración de Derechos de 1689 que se aprueba en Inglaterra, y de esa manera podemos sintetizar, ¿no?, esta forma de gobierno con la frase: el rey reina, pero no gobierna. Muy bien. ¿Y quién gobierna en Inglaterra entonces, si no es el rey? Gobierna el primer ministro. ¿Ya? Que en este caso no lo pone el rey, lo pone el parlamento, ¿no? Muy bien. Y no olvidemos que en esta revolución gloriosa, pues, se manifestaron las ideas políticas de un hombre llamado John Locke, un filósofo inglés relacionado con el empirismo, pero lo que más nos interesa a nosotros, relacionado al liberalismo. John Locke es considerado el padre del liberalismo. ¿Y qué es el liberalismo? Pues una ideología que lo que va a hacer es enfrentar al absolutismo. El liberalismo, pues, surgió para eliminar el absolutismo. Muy bien, ahí está. Entonces, dejemos esto y vayamos a ver la pregunta que nos han hecho sobre este tema de la Revolución Inglesa.
A ver, muchachos, aquí estamos. A ver. Bien, tenemos un párrafo que leer. Tras ser derrotado por la revolución y llevado ante una corte en 1649, claro, había sido derrotado por la revolución de 1648. ¿Quién fue derrotado? Carlos I de Estuardo, rey de Inglaterra en esos años. Fue llevado ante una corte, un tribunal, pero el rey cuestionó diciendo con qué autoridad legítima se le estaba sometiendo a juicio. El tribunal le dijo, pues con la autoridad del pueblo de Inglaterra. ¿Ya? Muy bien. El monarca dijo, no, yo no reconozco esa autoridad. ¿Por qué no? ¿Ah? Porque el rey consideró que él no había sido nombrado por el pueblo, sino por Dios. Y por lo tanto, solo Dios podía juzgarle. Así que Carlos I se negó a, pues, digamos, a participar, ¿no? Como debía ser en este tribunal, ya que consideró que este tribunal no tenía la autoridad para juzgarle, que solo Dios podía hacerlo. Esto nos recuerda a un principio que creo que mencionamos la vez pasada, ¿ya? ¿Cómo se llama ese principio por el cual se justificó la monarquía absoluta? ¿Recuerdan ese término? Empezaba con pro. Ah, ya recordaron, ya, qué bueno. Ya, así es, Milene. Así es, Giselle. El providencialismo o el derecho divino de los reyes. ¿Sí? Esa creencia en ese tiempo que el poder de los reyes provenía de Dios. Por lo tanto, pues Carlos rechazó el juicio que ese tribunal en nombre del pueblo le estaba haciendo. Muy bien, ahí está. En cambio, cuando el tribunal se basa en el pueblo, pues esto, ¿dónde lo podemos ubicar? Esto de el pueblo es el verdadero soberano, el poder del pueblo, pues dentro de la ideología liberal. Y hasta ahora repetimos eso, ¿no? Que el origen del poder de los gobernantes, perdón, se encuentra en la sociedad o en la población, en los individuos que integran pues una nación. ¿Ya? De ahí emana el poder de los gobernantes. Muy bien, entonces vamos a marcar esta pregunta 1. El párrafo anterior nos permite comprender que, ¿qué cosa? A ver, que Carlos I utilizó en su defensa la, la teoría contractualista. No, la teoría contractualista es aquella que nos dice que pues el poder de los gobernantes emana de la población, que en cierto momento los individuos de cada nación pues hicieron un contrato con uno de ellos que pasó a llamarse reino, con uno de ellos para que éste pues eh, reciba parte del poder o de las libertades de los demás para que pueda pues establecer el orden, para que pueda garantizar las libertades, para que pueda defender los derechos de las personas. Esa teoría contractualista fue planteada por diversos estudiosos, desde Thomas Hobbes, y en este tema, pues destacamos a John Locke, y en la ilustración a Rousseau, la teoría contractualista, que sigue vigente hasta el día de hoy. No, el tribunal más bien se escudó en la teoría contractualista. El rey no, se basó en el providencialismo. En el siglo XVII, la dinastía Estuardo logró consolidar la monarquía absoluta. No, la monarquía, los Estuardo perdieron la monarquía, fueron sacados. La monarquía absoluta o el proyecto de la monarquía absoluta fracasó.
En la Revolución Inglesa chocaron las ideas absolutistas con las modernas ideas liberales. ¿Mm? ¿De acuerdo, Cristín? ¿De acuerdo? ¿Qué les parece esta C? En lo que hemos recordado, dice que chocaron las ideas absolutistas con modernas ideas liberales. Pues sí, eso es lo que hemos visto, ¿no? Que el rey todavía tiene en su cabeza, no, el absolutismo, que proviene de Dios el poder. En cambio, el tribunal que lo juzgó y la gente que lo derrocó, pues tenían en su cabeza ya ideas liberales. El poder no viene de arriba, sino de abajo, ¿no? Marcamos la C, ¿ya? Ahí está la C. Muy bien, acá en la D señalaron que esta revolución no aportó en nada al desarrollo de Inglaterra. ¿Cómo que no? ¿Ya? Con el acta de navegación, con la habeas corpus, con la declaración de derechos, se sentaron las bases, pues, de la grandeza de Inglaterra en los siglos siguientes. Muy bien, ya está. Ahora, para la 2 tenemos que recordar otro tema, porque aquí en la 2 ya nos están metiendo, pues, el siglo de las luces. Así que vamos a recordar un momento sobre el siglo de las luces o la ilustración. ¿Ya? Nos ubicamos acá, a ver, para recordar algunos aspectos. Claro, no hay tiempo para recordar todo, como en el anual, cuando teníamos, pues, una hora, hora y media, solo para hablar, pues, de un tema como la ilustración. Por eso ustedes son los que están repasando previamente. Acá hacemos otro repaso y después tienen que volver a repasar. Muy bien, cuando hablamos de la ilustración nos referimos a un movimiento ideológico que se desarrolló en Francia y en el resto de Europa en el siglo XVIII. Un siglo al cual podemos llamar el siglo de las luces. Este movimiento se basó fundamentalmente en la razón. Los filósofos, los ideólogos de este movimiento, lo que hicieron fue destacar la razón o el intelecto humano. Que el ser humano se distingue de otros porque tiene, pues, una inteligencia superior. Con el despertar de la ciencia moderna, unos 100, 200 años atrás, con los avances científicos, como por ejemplo, ya los estudios de Isaac Newton y ¿no? el conocimiento sobre la gravitación universal, pues el hombre al darse cuenta que tenía una gran capacidad, imagínate si podíamos conocer las leyes que ordenaban las fuerzas, pues los astros en el universo, ¿cómo no vamos a poder ya conocer, pues, nuestra sociedad, ¿no? Y en base a eso poder reorganizarlo, ¿no? Así que la Ilustración consideró que era posible reorganizar la sociedad, reorganizar el gobierno, la economía, ¿ya? Utilizando la razón. Y claro, reorganizarla para tener algo mejor, ¿no? La idea del progreso, ¿no? Muy bien. Aquí estamos colocando en este cuadrito el antiguo régimen que va a ser criticado por ellos y el nuevo régimen, es decir, lo que se debía de construir en reemplazo al antiguo régimen. Entonces, si comparamos, decimos que la monarquía absoluta era considerada, pues, parte del antiguo régimen, parte de lo viejo, parte de lo que debía ser eliminado, ¿no? ¿Qué cosa debía reemplazarlo? Pues un Estado liberal, ¿ya? Un Estado en el que se garanticen las libertades individuales. Un Estado en el que no se defienda únicamente al rey, sino a los individuos que integran la sociedad, ¿no? Ahora, este Estado liberal
podría tener las formas de una monarquía constitucional en el cual el rey tiene poderes limitados, o una república en la que no hay reyes y la población elige cada cierto tiempo a sus gobernantes. ¿Ya? La Ilustración dice sí a la república, sí a la monarquía constitucional, bueno, uno o lo otro, le dice no a la monarquía absolutista. La sociedad feudal, ¿ya? O el orden feudal que surgió en la Edad Media, se mantenía hasta estos años del siglo XVIII. Francia y casi toda Europa se caracterizaba en estos años por mantener el sistema feudal. Es decir, en Francia pues habían feudos, castillos, siervos de la gleba, señores feudales, la servidumbre, pues todo eso que recordábamos en el tema de la Edad Media, ¿no? Entonces, el feudalismo se había conservado. No, no era un feudalismo así idéntico al de la Edad Media, porque claro, han pasado siglos y han variado algunas cosas. Por ejemplo, ¿no? En la Edad Media, los señores feudales desconocieron el poder de los reyes. Es que eran reyes débiles. En cambio ahora, los reyes son poderosos. Los señores feudales ahora, pues, se sujetan al poder de los reyes, sirven a los reyes. Y de esa manera, sirviendo a los reyes, evitaron que los reyes les quiten sus privilegios. Podían conservar sus castillos, sus feudos, el control de sus siervos, siendo aliados de los reyes. Muy bien, entonces tenemos una, ¿no? Una alianza, digamos, entre el absolutismo monárquico y, pues, el feudalismo, ¿no? De parte de la nobleza, ¿no? Una sociedad feudal, estamental, se mantuvo hasta estos años. Y cuando digo estamental, ¿a qué me refiero? Pues a esa división de la sociedad en tres sectores, tres estamentos: la nobleza, el clero y todos los demás. En eso de todos los demás, el tercer estamento, pues incluimos a los campesinos, a los artesanos, a los burgueses. La burguesía formaba parte del tercer estamento, ¿no? En estos años, estamento bajo. Y la burguesía obviamente no estaba contenta con estar en el estamento bajo, ¿no? La burguesía quería estar pues arriba, ya, como lo está actualmente, ¿no? Un problema de la sociedad estamental es que si tú naces dentro de un estamento, pues allí mueres. No hay opción de cambio. No se puede ascender al estamento superior o descender pues al inferior. En una sociedad estamental no hay movilidad social, no se permite. Por eso la Ilustración lo rechaza. Por eso las revoluciones eliminan las sociedades estamentales, el orden estamental, y lo reemplazan por una sociedad en la cual nos consideramos iguales ante la ley y tenemos la posibilidad de progresar, de ascender socialmente. Esta sociedad capitalista, liberal, pues que existe hasta el día de hoy. Muy bien, también en materia económica, en el antiguo régimen, pues el Estado controlaba, intervenía el mercado, ¿ya? Y cada reino protegía, pues, su mercado, su producción, con altos aranceles. Muy bien, entonces en el antiguo régimen habían políticas proteccionistas, mercantilistas, que van a ser rechazadas. Lo que se va a defender es una economía de libre comercio. Y además que el Estado no intervenga o intervenga mínimamente en lo económico, en el mercado. Ahí está, ¿no? Muy bien. También en el antiguo régimen, pues hay persecuciones religiosas. En cambio, en el nuevo régimen que se quiere construir, pues habrá tolerancia religiosa.
Y el Estado no debe, pues, tomar partido por una religión, no debe considerar que tal iglesia es oficial, sino debe ser un Estado apartado de las cuestiones religiosas, un Estado laico, como le llamamos. Muy bien, tenemos que pasar entonces de un país feudal, ¿no?, a uno ya capitalista. Es lo que se busca en estos años. Muy bien, en la Ilustración también tenemos que recordar, porque esto ha sido motivo de preguntas, sobre todo, pues, a los principales filósofos de la Ilustración. Tenemos a Montesquieu, a Rousseau y también a Voltaire. ¿Ya? Ahí están en pantalla. En la primera línea coloqué la obra más importante dejada por ellos. El espíritu de las leyes, el contrato social, cartas filosóficas o carta sobre los ingleses. Y debajo alguna característica, pues, para recordar o algún, en lo que sobresalieron estos intelectuales. Montesquieu, por ejemplo, en su defensa al principio de la separación de poderes del Estado, que el ejecutivo, legislativo y lo que llamamos el poder judicial, pues tienen que estar separados. Solo así, dividiendo el poder, es que podemos evitar el absolutismo. ¿Ya? Si uno de los tres poderes quiere excederse, los otros tienen que, pues, neutralizarlo. Y así tender a un equilibrio de poderes. En el caso de Rousseau, pues destacamos su defensa del principio de la soberanía nacional. La soberanía nacional. Es decir, que la nación es el verdadero soberano y que son los individuos de la nación los que dieron el poder a los gobernantes. Por algo la obra de Rousseau se llama El contrato social, donde este señor, pues, explica cómo fue el origen del poder, ¿no? El poder no fue entregado por Dios, ¿no?, sino por los individuos de la sociedad. Y ya San Marcos nos ha preguntado sobre el contrato social o sobre la teoría contractualista. Muy bien. Tenemos también a Voltaire, este filósofo que en su viaje a Inglaterra, pues quedó maravillado con el orden político de Inglaterra, muy diferente, pues, al que había en Francia, porque en esos años Francia era una monarquía absolutista, en cambio Inglaterra se había convertido en una monarquía parlamentarista. Y Voltaire, pues, añoraba que eso mismo se implante en Francia, en su Francia, ¿no? Voltaire va a escribir con una forma, pues, burlona, sarcástica, por eso decimos que fue el crítico más mordaz del antiguo régimen. Muy bien, entonces así tenemos filósofos, también, claro, estuvieron los economistas como Adam Smith o los fisiócratas, estuvo aquellos que publicaron la enciclopedia, ¿no?, Diderot, D'Alembert, aquellos que, bueno, estuvieron detrás de estos cambios. ¿Y cómo respondieron los reyes con el despotismo ilustrado? Los reyes señalaron que, pues, iban a sujetarse a la ilustración. Lo hacen porque temían que estalle alguna nueva revolución y les pase lo que le ocurrió a Carlos I. ¿Qué le pasó a Carlos I de Estuardo en Inglaterra? Le cortaron la cabeza. ¿O qué le pasó a Jacobo II de Inglaterra? Pues lo derrocaron, tuvo que huir para salvar la cabeza, ¿no? Entonces los reyes de Europa no querían que esto les vaya a pasar, ¿ya? Por eso van a aparentar estar de acuerdo con lo planteado por la Ilustración. Sin embargo, ¿ya?, ellos estuvieron de acuerdo en ciertos aspectos, ¿ya?, como ser más tolerantes en el aspecto religioso, o hacer un Estado más eficiente, pues dar mayores libertades comerciales, promover la educación, la cultura, las artes, la ciencia, pero en lo que dijeron no es a la pérdida de su poder político. Le dijeron no, pues, a las constituciones, a los parlamentos. Por eso decimos que el despotismo ilustrado viene a ser la misma monarquía absoluta, pero con algunas reformas liberales.
Y la frase esta nos ayuda a recordar, pues, el despotismo ilustrado. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Muy bien. Vamos a la siguiente pregunta. A ver, la pregunta 2. A ver, por acá al final nos dicen que esto es un fragmento de la obra Cartas Filosóficas de 1734. ¿Quién fue el autor de Cartas Filosóficas? ¿Rousseau, Montesquieu o Roncesvalles. Voltaire? Uno de Roncesvalles. esos tres. No, bueno, a él lo hemos puesto en El espíritu de las leyes, ¿no? Cartas Filosóficas era de, así es, señorita, ya, Milene, así es, Grisel Crispín, Voltaire, ¿ya? Entonces ya comenzamos a marcar, acá dice, su autor es Voltaire o Voltaire, para los que no sabemos, pues, francés. Este es correcto, ¿sí? Es correcto. A ver, ¿qué es lo que nos dicen? La nación inglesa es la única en el mundo, claro, porque en ese momento, pues, era un modelo a seguir, ya que en Inglaterra se estableció el parlamentarismo, hemos dicho, pues el rey no tiene poder en Inglaterra, en cambio en los demás reinos sí lo tenía. Es la única en el mundo que ofreciendo resistencia a sus reyes, claro, resistencia, luchar, hubo una revolución, consiguió reglamentar el poder de los mismos. Claro, o sea, al final no eliminaron la monarquía los ingleses, la reglamentaron, ¿ya? Pues, y que mediante esfuerzo tras esfuerzo pudieron establecer ese sabio gobierno. Mira, está alabando Voltaire la monarquía parlamentarista de Inglaterra, ese sabio gobierno en que el príncipe, bueno, así le llaman algunos a los reyes, el príncipe es todopoderoso para hacer el bien, pero tiene atadas las manos para hacer el mal. Atadas las manos para hacer el mal. Ese gobierno en que los señores son grandes, sin insolencias y sin tener vasallos, ¿ya? Y que el pueblo participa. En cuenta que hay un parlamento que, pues, se supone, en teoría al menos, pues, está la representación nacional. Muy bien, entonces, ¿qué decimos? Ya, el autor sí es Voltaire. ¿Fue un liberal? ¿Podemos llamarlo liberal? Pues el liberalismo, como hemos señalado, es una ideología que defiende las distintas libertades del individuo, las distintas libertades. Muy bien, los liberales son antiabsolutistas, ¿ya? En Inglaterra se dio una revolución burguesa o liberal, pues, y Voltaire estaba a favor, ¿no? Aplaudió aquello, ¿no? Entonces vamos a plantear que sí fue un liberal, ¿ya? En sí, los ilustrados son liberales. Es una publicación contextualizada en el siglo de las luces. ¿Recuerdas cuál es el siglo de las luces? Acá nos han puesto 1734. ¿Está bien? ¿Estamos en el siglo de las luces? Sí, claro. El siglo XVIII. Así que estamos bien. Verdadero. ¿Ya? Es una clara defensa al republicanismo. Si dijera parlamentarismo, estaría bien, pero dice republicanismo. Si está defendiendo ese sabio gobierno inglés, pues, ¿cómo era, cómo le llamamos a ese sabio gobierno? ¿República? No, le llamamos monarquía parlamentarista. Así es, F. ¿Ya? Esta es falsa. ¿Ya? Ahora, no todos los filósofos estuvieron, pues, a favor de la monarquía parlamentarista. Bueno, fueron monárquicos Voltaire, también Montesquieu, pero Rousseau, ya él estuvo a favor de la república. Él sí fue un republicanista, digamos. Él sí lo fue. Muy bien.
Ahí está. Y la última, se critica al absolutismo, exaltando el parlamentarismo británico. Claro, ¿no? Alaba al régimen inglés, parlamentarista, en cambio, pues, o al mismo tiempo criticando al régimen que había en Francia, ¿no? El absolutista. Muy bien, entonces la clave que tenemos es 1, 2 y 4. Marcamos beso. Ya, sigamos a ver. Vamos a marcar también la 3. Bueno, hemos dicho muy poco sobre el librecambismo. ¿Será porque este tema se profundiza en economía? Claro, ustedes en economía han estudiado a Adam Smith o han estudiado las distintas doctrinas económicas que se pues, construyeron a lo largo de la historia. ¿Sí? Entonces, aquí, pues recuerda tus conocimientos de economía. ¿Y por qué esta pregunta que parece más economía, pues la tenemos acá en el material de historia? Porque San Marcos así lo ha hecho, ¿no? Nos ha preguntado por estos economistas o por las características de la escuela fisocrática, lo ha planteado pues en Historia Universal. De ahí que nosotros también lo hacemos por acá. Nos han preguntado ya por los fisiócratas, nos han preguntado por Adam Smith en historia. Muy bien, ¿qué decimos? El librecambismo es una práctica económica que fomenta los intercambios comerciales entre países. Así es, ¿no? Ya dentro de la Ilustración se encuentra entonces esta defensa de las libertades económicas, de las libertades comerciales, ya que los distintos estados puedan comercializar eliminando sus impuestos a las exportaciones, sus impuestos aduaneros, y que el Estado, pues, no se meta, ¿no?, en los intercambios que el sector privado hacen. Suelen fomentarla, el librecambismo, los países con fuerte industria. Así es, con fuerte industria, ¿no? Entonces, por eso, ¿dónde nos tenemos que ubicar para hablar de los inicios del librecambismo? Dice, suelen fomentarla los países con fuerte industria. Si nos ubicamos en el siglo XVIII, como dice la pregunta, pues, ¿qué estado en el mundo tenía una fuerte industria en ese momento? Prácticamente era el único que tenía industria moderna en esos años. ¿Ya? Así es, Christine. Inglaterra, correcto, ya que en Inglaterra empezó la revolución industrial. Muy bien, entonces el país que tenemos que colocar en este espacio es Inglaterra. ¿Ya? Además dice que se extendió el librecambismo como doctrina económica a lo largo del siglo XIX. Así es, ¿no? Promovida por economistas como Adam Smith, de la escuela clásica. Pero también había en esos mismos años otra escuela económica que discrepaba en varios aspectos con la escuela clásica, recordarás. Mientras la escuela clásica consideraba que el trabajo, ¿no?, era la fuente de la riqueza, esta escuela consideraba que era la tierra la fuente de la riqueza, ¿no? ¿A qué escuela me refiero? Así es, señorita Cristín, a la fisiocrática. La fisiocrática, no la mercantilista, ¿eh? Así que la C no es la A. Inglaterra y fisiocrática. Dentro de esta escuela fisiocrática recordarás a Quesnay, a Gurnay, este último, a quien se le atribuye la frase en castellano, dejar hacer, dejar pasar. Dejar hacer, dejar pasar, ¿no? Es un reclamo que hacen estos liberales, estos defensores del libre comercio, del libre mercado, al Estado. El Estado deje hacer, deje pasar, no se entrometa, no ponga trabas. Muy bien, y esa es la tendencia pues hasta nuestros días, ¿no? Porque el liberalismo, tanto económico como político, sigue vigente hasta el día de hoy. El liberalismo es la ideología que triunfó, a pesar de los problemas que tuvo en el tiempo, se impuso.
y el mundo pues es liberal, ¿no? Casi todo pues en la actualidad, ¿no? Bien, de aquí tenemos que recordar otro tema, la independencia de los Estados Unidos. ¿Ya? Vamos a recordar entonces, a ver, hay tiempo todavía. Vamos por acá. Muy bien, porque lo ocurrido en Estados Unidos o en América del Norte en el siglo XVIII fue también una revolución liberal. Así es, en 1776, pues nació en América del Norte un estado liberal al que llamamos los Estados Unidos de América. Antes eran 13 colonias inglesas, pero estas se rebelaron y bueno, pues rompieron con Gran Bretaña, se convirtieron en el país pues dominante en la actualidad, ¿no? Muy bien, para recordar esto hay que irnos hacia atrás en el tiempo. A ver, 1763. En ese año culminó una guerra llamada la de los 7 años. ¿Ya? En esa guerra se enfrentaron varios estados europeos, pero los dos más importantes, las dos cabezas de Europa en ese momento eran Inglaterra y Francia, con la diferencia que Francia era una monarquía absolutista, en cambio Inglaterra era una monarquía parlamentarista. El parlamentarismo chocaba con el absolutismo, o el liberalismo con el absolutismo. Al final, la victoria fue de Inglaterra. A ver, así es, Kevin. Claro, una de las razones del enfrentamiento era quién se quedaba con las colonias de América del Norte. En efecto, cuando terminó la guerra, Francia tuvo que cederle gran parte de sus dominios en América del Norte. Le entregó a Inglaterra, Canadá y gran parte de Luisiana, que eran colonias de Francia, que ahora se vuelven colonias de Inglaterra. Inglaterra, podemos decir que con esta victoria se convirtió en la primera potencia europea, la número 1, desplazando a Francia, que había tenido ese lugar, ¿no?, años atrás. Inglaterra acrecenta su imperio colonial, sus dominios en América sobre todo, pero fue una guerra de 7 años, ¿ya? Costosa, ¿ya? Entonces cuando vieron la cuestión, ¿no?, de las finanzas, pues notaron que pues había una crisis financiera. Había pues un problema fiscal allí. Había que llenar, ¿no?, ese vacío, ¿no?, con algunos nuevos ingresos. Pues bien, entonces, luego de esa guerra, es que la burguesía inglesa en el Parlamento, y claro, con aceptación del rey, en ese tiempo estaba Jorge III, o George III, pues lo que hizo el Parlamento inglés fue aprobar una serie de tributos y de restricciones comerciales para los habitantes de las 13 colonias inglesas en América del Norte. ¿Ya? Entonces fue la manera que encontró Inglaterra para poder recuperarse de los gastos de la guerra de los 7 años. Pero al hacerlo, va a terminar, pues, detonando la guerra de independencia de las 13 colonias, porque los habitantes de las colonias se van a negar a pagar estos impuestos. ¿Qué impuestos eran? Pues destacamos 2, el impuesto al té y al papel sellado o timbre. Y sobre las restricciones comerciales, San Marcos nos preguntó por una de ellas, el azúcar, que ahora ya las colonias no podían comprar azúcar a quien consideren, sino únicamente a las compañías inglesas. Pues bien, estas prácticas monopolistas, esta imposición no tributaria, pues ellos consideraron iba en contra de sus libertades.
que a ellos no les habían consultado respecto a la aprobación de los impuestos. ¿Dónde se aprobó esto? En el Parlamento en Londres. Pero, pues, las 13 colonias no tenían representantes en el Parlamento. Ellos no estaban dispuestos a aceptar algo que se apruebe sin su consentimiento. Por eso colocamos acá el lema de esta protesta, ¿no? No hay tributación sin representación. No vamos a aceptar los impuestos que Inglaterra nos ha, ¿no?, establecido hasta que no tengamos representantes en el Parlamento. Somos iguales, ¿ya? Recuerda que estamos en un siglo en que se está defendiendo, pues, las libertades y la igualdad ante la ley. Muy bien. En Boston, donde ubicamos al puerto principal, pues, en estas 13 colonias, en Boston, Massachusetts, un grupo de colonos protestaba y hubo un altercado con los guardias de Inglaterra. Hubieron disparos y 5 colonos murieron en esas protestas. A esto se le ha llamado la masacre de Boston. Y se considera, pues, se toma en cuenta esto para poder decir, miren, pues, ya la represión que Inglaterra ejercía sobre los habitantes de las 13 colonias. Muy bien, la masacre de Boston es considerado un antecedente del proceso en sí de independencia, ya que se considera al motín del té como el punto de inicio de este proceso de independencia. El motín del té ocurrió en 1773. La masacre de Boston ocurrió, como vemos, en 1770. El motín del té fue cuando un grupo de colonos que protestaban contra el impuesto al té, pues tomaron el control del puerto de Boston y arrojaron el té, los cargamentos del té que habían llegado, pues, en un barco, lo echaron al mar. El motín del té en Boston. No vayan a confundirse entre el motín del té o el motín de Boston con la masacre de Boston. ¿Ya? Entonces, la masacre de Boston, considerado, pues, un antecedente, ¿no?, de la represión de Inglaterra contra ellos. Y el motín del té es considerado, pues, como el punto de inicio de este proceso de independencia, ¿no? Muy bien. De aquí, no se olviden los congresos. Las 13 colonias mandaron sus representantes a Filadelfia, donde se realizaron estos congresos. El primer congreso, su importancia fue que allí las 13 colonias rompieron los intercambios comerciales con Inglaterra. Estaban dispuestos a no comprarle, pues, a los ingleses, a rechazar, ¿no?, sus mercancías, pues, hasta que no se solucione sus demandas, ¿no? Que querían ellos, pues, representantes en el Parlamento, que se elimine el impuesto al té, pero Inglaterra no les hacía caso. El segundo Congreso de Filadelfia fue el lugar donde los representantes de las 13 colonias firmaron el Acta de Independencia de las 13 colonias, o la Declaración de Independencia, que es lo mismo. Entonces, ya con esto, las 13 colonias rompieron con Gran Bretaña. Esto se firmó un 4 de julio de 1776, día, pues, recordado como el Día de Independencia de los Estados Unidos, porque ellos, pues, al declararse libres, ya no van a pasar a llamarse los Estados Unidos de América. Y le declaran la guerra a Inglaterra. Y el que asumió la comandancia en esta guerra fue George Washington. También destacamos a Thomas Jefferson, a Benjamin Franklin y a John Adams. Estos 4, pues, digamos, los padres de la independencia norteamericana, ¿no?, los padres de Estados Unidos, ¿no? Ahí está. ¿Ya? Pero Inglaterra, pues, no era fácil de vencer. Los norteamericanos buscaron apoyo extranjero. Su guerra era de guerrillas. Pues sí, comenzó siendo una guerra de guerrillas, porque eran rebeldes, mayormente civiles, y no era gente, pues, preparada, ¿no? No tenían ejércitos como lo tenía Inglaterra, ¿no? Ya con el tiempo,
ya van a poder, pues, ya organizar sus fuerzas, ¿no? Con George Washington. Y eso justamente se destaca, ¿no? Que civiles o milicias, como le llaman a los civiles que toman las armas, hayan podido derrotar al ejército inglés, ¿ya? Tanto así que hasta esto fue llevado a una película, ¿no? El Patriota, donde civiles derrotaron a soldados, ¿no? Le decía que necesitaron apoyo extranjero, sin embargo, consiguieron el apoyo de Francia, en ese tiempo ya con el rey Luis XVI, quien dijo, pues sí, préstense y apoyen a Estados Unidos. Quería desquitarse de Inglaterra, reino que le había ganado a Francia en la Guerra de los 7 años. Pues bien, pero lo que terminó haciendo Luis XVI es llevar a Francia a la bancarrota, y esto provocó la revolución, y la revolución terminó cortándole a él la cabeza, ¿no? Muy bien. Uy, acá hay un error. Al final, la victoria fue de las 13 colonias, ¿ya? Disculpen, acá cometí un error en la fecha. Ahí está, debe decir 1781, porque en ese año fue que lograron la victoria en la batalla de Yorktown. Ahí está, claro, no nos van a preguntar por fechas, ¿no? Pues, pero ya, para que esté ordenadito. Muy bien. ¿Qué le quedó a los ingleses? Pues aceptar su derrota. Firmaron el Tratado de Versalles de 1783 y de esa manera ya, pues, terminó la Guerra de Independencia ya con Inglaterra que aceptó, y así ya Estados Unidos, pues, ya ha nacido como un país liberal. Así es, así correcto, Kevin. Francia y además España, pues, apoyaron la independencia norteamericana. Ah, ya, correcto. La batalla de Saratoga, nos hace recordar, Kevin, la batalla de Saratoga ocurrió antes del apoyo de Francia, ¿no? Así es, justamente la batalla de Saratoga fue una victoria de los norteamericanos que convenció a Francia a apoyarlos, creyendo que Estados Unidos sí podía derrotar a Inglaterra, ¿no? Y también, pues, se sumó España, ¿no? La batalla de Yorktown, que yo menciono, pues, es la batalla decisiva, ¿no? La última, ¿no? Muy bien. Tras esto, Estados Unidos se organiza, toma las ideas de la Ilustración, las ideas de libertad, de igualdad ante la ley, etcétera, y se va a aprobar, pues, la primera y única constitución que Estados Unidos, pues, ¿no? Ha aprobado. Eh, por cierto, ya San Marco nos ha preguntado por cuál fue la primera constitución moderna. ¿Cuál fue la primera constitución que se inspiró en los ideales del liberalismo o la Ilustración? Pues la Constitución de Estados Unidos. Un modelo para las demás constituciones. Bien, dejamos esto y vamos con lo que nos han preguntado. A ver, número 4. La Guerra de Independencia de los Estados Unidos fue un conflicto bélico que enfrentó a las 13 colonias británicas contra el gobierno de Gran Bretaña, desde 1775 hasta 1781. Ojo que estas fechas corresponden únicamente a la guerra en sí, pero pues podemos decir que el proceso de independencia empezó en 1773 con el motín del Té, pero la guerra en sí recién desde 1775. Entre los antecedentes de esta guerra encontramos ¿ya? A ver, dice antecedentes, es decir, nos están preguntando por todo lo sucedido previo a la Guerra de Independencia. No a lo que se dio durante la Guerra de Independencia, sino a lo previo. ¿Qué nos han puesto? La masacre de Boston. ¿Ese es un antecedente? La masacre de Boston. Te decía que ahí murieron 5 colonos que protestaban, ¿no? Les cayeron, pues, los balazos de los soldados ingleses. Sí, esto es un antecedente. Un antecedente.
Ahí está. ¿Qué más nos han puesto? La creación de impuestos por parte de Inglaterra a las 13 colonias. Claro, antes que se dé la guerra, Inglaterra había aprobado una serie de impuestos. Leemos así la 2 y uno dice, está bien, ¿no? Ya, ahí un check. Pero si seguimos leyendo, y hay que leer cada una de las palabras de la pregunta, en la parte final está el error, porque dice que estos impuestos se aprobaron para poder financiar la guerra de los 30 años. ¿Y qué guerra es la que está relacionada a la independencia norteamericana? ¿La guerra de los 30 años? No, la guerra de los 7 años, como mencionan allí debajo. ¿Ya? Así es, Quispe. Muy bien, entonces esto en verdad está mal. ¿Ya? La primera estuvo bien, la segunda no. La crisis financiera del Estado inglés. Claro, antes que se dé la guerra de independencia, Inglaterra pues vivió una crisis financiera, porque había gastado mucho en la guerra de los 7 años para vencer a Francia, había gastado mucho y ahora necesitaba pues recuperarse. Muy bien, entonces ahora sí, este punto es correcto. La última debe estar mal, ya que pues así lo dicen las alternativas. La reunión de representantes de las colonias en el segundo Congreso de Filadelfia. Bueno, lo que pasa es que esta reunión, este segundo Congreso se dio durante la Guerra de Independencia, no es un antecedente, no lo es. Así que marcamos 1 y 3. Ahí está, marcamos la alternativa B, B de beso. Sigamos a ver, la 5. El proceso de independencia de las 13 colonias inglesas de Norteamérica duró aproximadamente una década, claro, desde 1783 con el motín del Té hasta la firma del Tratado de Versalles de 1783, pues vemos una década, y conformó una serie de acciones políticas, sociales, militares, ya hay toda la explicación previa que se da pues en una pregunta de ECO, las preguntas, ¿no? Como ahora vienen en examen de admisión, ¿no? Primero nos contextualiza, nos explica qué es lo que está pasando y al final ya nos pregunta. ¿Qué vemos acá? A ver, vemos que hay que relacionar. Acá tenemos 4 momentos de la independencia norteamericana y debajo, pues, su importancia o qué fue lo que ocurrió, ¿no? Así que vamos a hacer este ejercicio de relacionar. A ver, batalla de Yorktown, si lo hemos recordado, fue la batalla decisiva, la batalla final, ¿ya? Para nosotros fue la batalla de Ayacucho, la que selló nuestra independencia frente a España. Para ellos fue la batalla de Yorktown. Muy bien, entonces esta batalla lo relacionamos con la última, ya que tras su derrota, ¿qué le quedó pues a las fuerzas británicas? Rendirse. El motín del Té, ¿con qué lo relacionamos? El motín del Té. A ver, dice, suceso considerado el origen de la Revolución Americana. Claro, hemos señalado que el motín del Té es lo que da comienzo a este proceso de independencia. Primer Congreso de Filadelfia. Están los 2 congresos. A ver, ¿en cuál de los congresos fue que se declaró la independencia norteamericana? ¿En el primero o en el segundo? La declaración de independencia corresponde a, muchachos, primero o segundo congreso. Segundo, claro, Cristín. Así que segundo congreso se firmó la declaración de independencia. Entonces, primer congreso queda con, se rompieron vínculos comerciales con Inglaterra. Bien, ya hemos relacionado. Ahora vamos a marcar la clave.
La clave es, a ver, 1D, 2A, ya está. Clave dedo, ¿ya? Ahí está la D. Ujú. Muy bien, sigamos. Ahora tenemos que cambiar de tema. Nos mencionan en la pregunta 6 la revolución agrícola que se vivió en Inglaterra en el siglo XVIII. Lo que nos están planteando es que en este tiempo mejoró la agricultura, mejoró notablemente la agricultura en Inglaterra, y lo que tenemos que ver es qué avances técnicos se relacionan a, a aquello. Muy bien, ahí está. Ya. Bueno, nosotros, cuando hemos estudiado la primera revolución industrial, ¿no? Hemos incluido la revolución agrícola en ese tema, ¿ya? En lo que está, o antecedentes o causa, no recuerdo dónde lo ubiqué, pero en nuestras clases que tuvimos, bueno, ¿no? El año pasado, lo habíamos colocado dentro del tema revolución industrial. ¿Ya? A ver, vamos un ratito a la parte teórica. Ya, la Revolución la mexicana, esa sí no la estudiamos la semana pasada porque lo de México recién se ha añadido en el examen en el prospecto de admisión. Así que nosotros sí tenemos que, pues, hablarnos sobre la Revolución Mexicana en este repaso, eh, pero pues no lo habíamos tomado en cuenta el año pasado, ¿no? Porque ya ese tema se había sacado del prospecto, pero ha vuelto, ¿no? Ya habrá un momento para, ¿no? Para ver lo más importante de ese tema. Bien. Recordemos lo que fue la primera revolución industrial. Bien. A ver, hemos señalado que la revolución industrial fue aquel proceso de cambios que dieron lugar a la industria moderna, porque ya había industria. Ya los hombres, desde que surgió el ser humano, el hombre ya transformaba la materia prima en otros bienes. Pues ahora el hombre lo va a hacer, va a seguir transformando las materias primas, pero ahora lo va a hacer con máquinas. ¿Ya? Lo moderno, lo distinto, lo nuevo que ocurre en este tiempo es que vamos a utilizar máquinas, a esto le vamos a llamar maquinismo, y pues esto va a permitir pues producir mucho más en menor tiempo, ¿no? Un aumento de la productividad, ¿no? Muy bien, la revolución industrial, sabemos, empezó en el siglo XVIII y no ha acabado, ¿no? Seguimos en la revolución industrial. Como han pasado varios siglos, pues lo que hacemos es dividir la revolución industrial en varias fases. La primera revolución es la que arrancó en el siglo XVIII. La segunda arrancó en el siglo XIX. La tercera en el siglo XX, y la cuarta revolución industrial es la que está iniciándose en nuestro tiempo, ¿no? Siglo XXI. Pues el día de hoy estamos solo repasando la primera revolución industrial. Ya para la semana que viene, pues toca recordar la segunda, ¿no? Esta primera revolución se da desde 1760 a 1850 aproximadamente. Así que todos los avances tecnológicos, las distintas áreas industriales, ¿no? Todo lo que se dio en este lapso de tiempo, pues corresponde a la primera revolución industrial. Aquí estamos señalando las causas. Dijimos que pues no pudo haberse dado la revolución industrial pues sin capitales. Fue necesario que surja un sector de la sociedad que acumule capitales, que acumule riqueza. Ese sector es al que llamamos burguesía. Fue la burguesía la que promovió en un inicio la revolución industrial. Ellos invirtieron sus capitales
eh, pues abrieron fábricas, ¿no? Contrataron obreros, compraron máquinas, materias primas y se pusieron a producir. Fue un nuevo negocio, pues, para ellos. Y así la burguesía que ya existía, ahora le vamos a llamar burguesía industrial, ya que se está dedicando, ¿no?, a este rubro, pues, de la industria moderna. Entonces, entre las causas está la acumulación de capitales y está, como vemos, la revolución agrícola, ¿ya? Este proceso por el cual la agricultura se modernizó, se va a hacer más productiva. Muy bien. Ahora, ¿con qué se relaciona esta revolución agrícola? ¿Qué cambios, qué cosas se introducen en esta actividad para hacerla moderna? Pues acá estamos colocando algunos ejemplos. Los campos cercados, ¿ya? Esto hay que recordarlo. Hace muchos años San Marcos preguntó por esto, pero ya puede volver, ¿no?, a tocar. San Marcos repite preguntas, no mucho, pero sí lo ha hecho, ¿no? Ha repetido preguntas antiguas, los ha vuelto a poner, obviamente con una corrección, pues, de la redacción de la pregunta, ¿no? Así que sí conviene también repasar preguntas anteriores, San Marcos, de cuando yo era postulante, pues, ¿no? A ver, los campos cercados. ¿A qué le llamamos así? En el siglo XVIII, pues, se dieron leyes en el Parlamento inglés, leyes de cercamiento le llaman. ¿Qué fueron estas leyes? Pues lo que se hizo fue llevar la propiedad privada a las tierras rurales. Es decir, se dio un proceso de apropiación de las tierras rurales. Y los que intervinieron en esto fueron, pues, los burgueses. ¿Ya? Invierten sus capitales en la compra de tierras y así surgieron en Inglaterra modernas haciendas. Muy bien, ¿por qué le llamamos campos cercados? Porque estos hombres, estos dueños, estos latifundistas, lo que van a hacer, pues, es proteger su propiedad cercando la tierra, cercándola. Que antes no se hacía, pues no. Antes vivían allí familias de campesinos y ellos no cercaban la tierra porque esa tierra no era suya, no era su propiedad, no tenían títulos de propiedad, eran más que nada poseedores, ¿no? Pero como el capitalismo se extiende y el capitalismo se basa en la propiedad privada, pues entonces las tierras también tienen que ser privadas, ¿no? Consideraron los ingleses. Entonces, el que la burguesía ahora tenga el control de la tierra es lo que va a permitir la modernización de la agricultura, porque ellos van a invertir en la tierra. Van a traer, pues, tecnología, van a traer nuevas técnicas, van a traer mejores abonos, nuevos cultivos, y así, pues, mejoran esta actividad. Los campesinos no tenían, pues, ni los capitales, ni tal vez los conocimientos técnicos para poder hacerlo, ¿no? Ah, pero ¿qué le pasó a los campesinos? Ya, antes de la Revolución Agrícola, pues la mayoría de la población en Inglaterra vivía en el campo. Era un país de campesinos. Pero con esto, muchos campesinos ahora ya no tenían tierras ni trabajo, porque con la tecnología que estaba surgiendo, pues no encontraron trabajo en las haciendas. Y se vieron obligados, muchos de ellos, a dejar el campo. ¿A dónde ir? Pues migraron a las ciudades. ¿Y qué buscaban en las ciudades? Pues trabajo. En las ciudades estaban abriéndose fábricas y necesitaban, pues, trabajadores. Y así estos jóvenes que dejaron el campo consiguieron trabajo en las fábricas. Y así ya no son campesinos, ahora les podemos llamar obreros. Está surgiendo la clase obrera. La revolución agrícola y la revolución industrial, pues, marcan, ¿no?, el surgimiento de la clase obrera. La revolución agrícola, al promover esta migración de la gente del campo a la ciudad,
y la revolución industrial al abrir pues las fábricas modernas y dar empleo pues a estos obreros. Muy bien, entonces tenemos lo de los campos cercados, tenemos el sistema Norfolk que viene en la pregunta que vamos a contestar. Este sistema lo que hace es aprovechar el íntegro de la tierra. Antes no, antes se usaba una técnica llamado barbecho. El barbecho es la tierra que dejas descansando para que se recupere. ¿Se recupere? Sí, pasa que ha sembrado ya y la planta, el trigo que ha sembrado, pues ha dejado sin nutrientes a la tierra. Si vuelves a sembrar, ya no crecen. Así que dejan descansando la tierra y ya pues cultivarán al año siguiente recién. Pero esto hacía que pues tengan un montón de tierra sin sembrar. Esto no era lo más productivo. El sistema Norfolk pues nos dice que sí podemos sembrar en la tierra todos los años. No necesitamos dejar descansar la tierra. Lo que tenemos que hacer es no sembrar trigo todos los años en la misma tierra, ¿no? Tenemos que alternar cultivos. Este año sembramos trigo, pero el próximo año vamos a sembrar nabos. Al siguiente cebada, al siguiente alfalfa, al siguiente volvemos con el trigo. Alternando cultivos, ¿qué ganamos? Pues que como son distintos cultivos, van a absorber distintos nutrientes de la tierra, pero dejan otros que lo va a aprovechar el cultivo siguiente. Y así podemos seguir sembrando todos los años. Muy bien, esto fue descubierto, ya los ingleses lo aplican y de esa manera, pues fue el país que vivió primero la revolución agrícola. Muy bien, ahí está. También estamos señalando tecnología que se crea pues para hacer más fácil el trabajo agrícola, como las sembradoras mecánicas o las trilladoras, que es para separar el trigo de la paja, ¿no? Muy bien, entonces nace una agricultura tecnificada, mecanizada, ¿no? Poco a poco, ¿no? Muy bien, se sigue dando la revolución agrícola y ya empieza la revolución industrial, ¿no? Y así están, pues, digamos, pues, unidas, ¿no? Ambas revoluciones, tanto de la industria como de la agricultura, que los vincula, pues, el maquinismo, ¿no? Ahora se está usando máquinas en ambas actividades. Muy bien, el aumento demográfico, la migración del campo a la ciudad, la burguesía que llega al poder en Inglaterra, como hemos visto, ¿ya? La burguesía llega al poder y bueno, pues desde el poder va a promover, ¿no? Va a aprobar, ¿no? Medidas, leyes para favorecer la revolución industrial. Y claro, las innovaciones técnicas. Sin los inventos de esta época, pues no podemos hablar de la revolución industrial. Todo esto se dio primero en Inglaterra. Por eso, Inglaterra fue el primer estado en iniciar, pues, la revolución industrial, ¿no? Ya le seguirán otros, ¿no? Estados Unidos, Francia, Prusia, Bélgica, pero todo empezó en Inglaterra, sobre todo en Manchester. Bien, características de la primera revolución industrial, pues que ciertas áreas industriales son las que cobraron desarrollo, la textilería y la siderurgia. Es decir, se modernizó la industria textil y también la de producción de hierro. La mecanización del trabajo, ¿ya? Es decir, ahora con las máquinas, pues se va a poder acelerar la producción y también el transporte y otros aspectos, pero esto también significa que se está desplazando al hombre, máquinas se están desplazando poco a poco al ser humano en el trabajo. San Marcos nos preguntó una ocasión sobre qué invento marca el inicio de la mecanización del trabajo. Pues este invento fue el más importante de la primera revolución industrial. Ahí está en pantalla la máquina de vapor de James Watt, ¿sí? Que fue como un motor
que permitió que las máquinas, cuando se le acoplaba pues una máquina de vapor, estas puedan moverse sin que un ser humano o un animal o la corriente del río muevan ya la máquina, como antes hacían. Ahora ese motor generaba pues el movimiento mecánico. Muy bien, la producción en serie, ya que ahora se va a poder pues producir, ¿no?, en masa, con modelos repetidos. El transporte va a mejorar notablemente gracias a la invención de la locomotora por parte de George Stephenson y también del barco a vapor de Robert Fulton. El transporte entonces ahora se ha acelerado con estas máquinas que utilizan la máquina de vapor. Entre las consecuencias destacamos que el capitalismo entró a su fase industrial con esta revolución, que la burguesía siguió enriqueciéndose, ahora que tiene pues como nuevo negocio, nueva área de inversión, la industria, ¿no? Y que ha surgido la clase obrera o el proletariado, una clase que en estos años pues va a sufrir explotación, ya que pues va a tener que trabajar largas jornadas, que a veces llegaban hasta los 16 horas en un día, y va a percibir salarios muy bajos, ¿no? La explotación obrera. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos la revolución industrial, hemos repasado rápidamente, ahora vamos con los que nos han preguntado, ¿ya? A ver, la 6. En la 6 nos hablaron de la revolución agrícola, ya nos explican qué cosa fue. Lo que nos piden es qué avances técnicos permitieron esta revolución. ¿Qué avances técnicos? A ver, veamos. El uso inicial del caballo como animal de tracción. Es decir, recién a partir de este momento es que los agricultores van a usar caballos para que tiren los arados. Eso no es así, ¿ya? F, así es, F, ¿ya? Porque esto se dio en la Edad Media. A finales de la Edad Media, en la Baja Edad Media, hubo también una mejora en la agricultura. En ese tiempo porque se usaron mejores arados y también porque se cambió a los bueyes por los caballos como animales de tracción. Entonces, ese es un avance que ya estaba, ¿no? El sistema Norfolk, que acabamos de recordar, sí es nuevo, ¿no? ¿Ya? Entonces, este es un avance técnico, una técnica, ¿no?, para poder aprovechar toda la tierra, alternando cultivos. Y en el punto 3 mencionan la sembradora mecánica, que fue un avance en los inicios del siglo XVIII, vinculado a esta revolución agrícola. ¿Sí? Y ahí está su inventor, Jethro Tull, ¿no? La introducción del barbecho. No, el barbecho era cuando dejabas una parte de la tierra descansando. No, esa técnica es eliminada cuando se usa el sistema Norfolk. ¿Ya? Entonces, ¿qué marcamos? 2 y 3. 2 y 3. A ver, la C. ¿Ya está? A ver, vamos por la 7. La era del vapor se inició en Inglaterra a principios del siglo XVIII, pero su impulso definitivo vino de la mano de James Watt. A ver, hasta aquí, ¿ya? ¿Qué nos está dando a entender? A ver, dice que la era de vapor empezó en Inglaterra a principios del siglo XVIII, pero su impulso definitivo vino con Watt. O sea, nos está señalando que James Watt no fue el que inició la era del vapor. Y como decíamos, pues, ¿no?, en nuestras clases teóricas, James Watt no fue el que inventó la primera máquina de vapor. Lo que hizo James Watt fue perfeccionar la máquina de vapor. ¿Ya? Por eso yo no suelo preguntar quién lo inventa, quién inventa tales cosas, porque normalmente esa persona no es el inventor, sino el que mejoró pues la invención. ¿Ya? A principios del siglo XVIII, un tal Newcomen
ya tenía una máquina de vapor. Ah, pero ¿por qué él no aparece en la historia entonces? Porque su invento no funcionaba bien. Así que la máquina de vapor de Newcomen pasó sin, ¿no? Ahí sin mayor gloria, ¿no? Pero cuando James Watt llegó a tener una de estas máquinas de vapor, se dio cuenta del error y lo rediseñó. Y así tenemos ahora otra máquina de vapor, la de Watt. Esa es la que funcionaba bien, la que aprovechaba bien el vapor, y esta fue la que se difundió, ya acoplándose a las máquinas de tejer, de hilar, al ferrocarril, al barco a vapor, y así la máquina de vapor que se hizo famosa en la historia fue la máquina de James Watt, pero eso no significa que él lo haya inventado. ¿Ya? Muy bien, por eso cuando leemos las alternativas buscando la respuesta, en la A ponemos la primera máquina de vapor fue inventada por James Watt. ¿Ya? Entonces me han dicho, profe, la A es la clave, porque la máquina de vapor es de Watt. Pues acabamos de aclarar que no. ¿Ya? Y está en la A. ¿Ya? Pues, como siempre aconsejamos, desconfíen mucho de la A. ¿Ya? Ya que estadísticamente la respuesta aparece en la C, aparece en la D. Ya cuando todo sea, pues, exámenes a través de la web, pues ahí sí ya el sistema chocolatea ya, pero cuando lo hacen las personas, normalmente, pues, solemos no colocar en la A la clave, ¿no? Entonces, en nuestra plana, ¿cuántas preguntas hemos creado, pues? Y veo en mi caso y en el caso de mis compañeros, pues, que así lo hacen. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Que las innovaciones de Watts estimularon el desarrollo de máquinas que podían hacer muchos otros trabajos. Claro, o sea, la máquina de vapor de Watts va a ser utilizado para otros avances. ¿Qué nos dicen? Que la máquina de vapor no solo va a mover máquinas en las fábricas, sino también locomotoras, barcos de vapor, ¿ya? Inmensos barcos como el Titanic, pues eran movidos con el vapor, ¿no? Coches de vapor, los primeros coches eran de vapor, ¿no? Muy bien, y así, ¿ya? Y así nos dicen que la máquina de Watts estimuló el crecimiento de la industria y así sirvió para el desarrollo, pues, de la revolución industrial. Listo. Entonces, tomando en cuenta todo eso que nos han explicado, ¿qué podemos afirmar? Ya la hemos descartado. A ver, ¿está bien decir que la máquina de vapor de Watt determinó la mecanización del trabajo? ¿Estará bien eso? Pues está bien. A ver, me dicen, ¿por qué no la D? Dedo. A ver, ¿qué dice dedo? Watt revolucionó el transporte. Pues sí, sin su invento, bueno, no era su invento original, pero la máquina de vapor rediseñada, pues sí le corresponde a él, ¿no? Gracias a la máquina de vapor de Watt es que el transporte pues vivió una revolución, ¿ya? Ahora los tiempos eran menores pues para transportar, ¿no? Tanto en tierra como en mar. Pero lo que está mal en la D es que acá se afirma que Watt fue el que inventó la locomotora e inventó el barco a vapor. Y no, la locomotora es de Stephenson y el barco a vapor de Fulton. Watt no inventó eso. Por eso la D la hemos dejado a un lado. Así es, señorita Katy, la clave que estamos marcando es la B. Claro, mecanización del trabajo, hemos dicho que es este proceso por el cual se comienzan a usar máquinas y así el trabajo mecánico desplaza al trabajo humano, poco a poco, ¿no? ¿Ya? Aún la máquina no ha desplazado totalmente a los seres humanos, ¿no? Ni lo hará, ¿no? Es un proceso. Cada vez las máquinas toman pues mayor importancia, ¿no? Se encarga de mayores procesos, ¿no? En la producción.
Muy bien. Entonces, la máquina de vapor marca esto, ¿no? El inicio de la mecanización del trabajo. Bien. La 8 ya nos lleva a la Revolución Francesa. ¿Ya? Ahí está, ¿no? La Revolución Francesa. A ver, eh, nos han puesto dibujos satíricos y tenemos que, en base a esto, recordar cómo era la sociedad francesa antes de la Revolución de 1789. A ver, entonces veamos estas caricaturas, ¿ya? A ver, ¿qué vemos aquí? Vemos a tres personas. A ver, ahí están tres personas que podemos identificar quiénes eran. A ver, me están preguntando, ya, la Revolución Francesa fue aquel proceso de cambios que eliminaron en Francia el antiguo régimen. Es decir, se eliminó el sistema absolutista y se eliminó el sistema feudal. ¿Ya? Y esto permitió, pues, convertir a Francia en un país moderno, en un país capitalista, en un país liberal, y así lo sigue siendo hasta la actualidad. ¿Ya? Entonces, así como Inglaterra se modernizó con la Revolución Gloriosa y Estados Unidos con su independencia, Francia lo hace a través de su revolución de 1789. Ah, por supuesto, Kevin. ¿Recuerdan el feudalismo que veíamos la vez pasada? Pues en una sociedad de tipo feudal hay tres estamentos, tres tipos de personas. ¿Ya? Decían, unos pues están para defender al resto. Son los guerreros, los caballeros de origen noble. ¿Ya? Los otros son los que deben rezar por la salvación de todos, los sacerdotes. Y los otros son los que tienen que trabajar para que los demás pues vivan de la riqueza que ellos producen. Y así estaba el estamento de los nobles, del clero y del tercer estamento. Entonces, vamos a identificarlos. El que aparece aquí de azul, algo así de azul, ¿ya? Es un sacerdote. El que está a su costado, ¿ya? Con arma, pues es un caballero. Se recuerda que los caballeros son de origen noble. Así que el que está aquí es un noble, ¿ya? Y el que está aplastado por la roca, a ver, ¿qué es? Pues llego a ver aquí una pala, ¿ya? ¿Y quiénes usan pala? Pues los campesinos. Y acá una carreta, ¿ya? Más allá su esposa aparece con animalitos. O sea, estamos hablando pues de un campesino, un aldeano, y hay una roca que lo aplasta y en la roca dice impuestos. Entonces, ¿qué nos quiere decir esta imagen? Que la sociedad francesa antes de la revolución era de tipo estamental, que habían tres estamentos, nobleza, clero y tercer estado. Y que los que pagaban impuestos eran los del tercer estado o tercer estamento. Nobles y clérigos no pagaban impuestos, por eso ellos están encima de la roca. Claro, así es, ¿no? En la película de La Máscara de Hierro, o en todo caso, ahí es una película ambientada en tiempo del absolutismo, ¿no? Así es, ¿no? El Rey Sol, me están anotando, ¿no? En efecto, fue el más grande monarca absolutista de Francia, Luis XIV, y su asesor, el filósofo Bossuet, pues justamente le dijo pues que el poder venía de Dios, ¿no? Dios elige a sus gobernantes, así es, Kevin, el providencialismo, ¿no? Y así lo repetían los reyes, ¿no? Pero eso va a cambiar con la Revolución Francesa. Bueno, ya la Ilustración había criticado eso, pero los reyes no hicieron mucho caso. Así que tuvo que hacerse una revolución para que ya pueda destruirse, ¿no?, el antiguo régimen. Ahora, si vemos la otra caricatura,
Por acá, ¿qué nos muestran? Otra vez tres personas, por lo tanto asumimos que son los tres estamentos. Los que están arriba, ¿quiénes son? Uno de ellos lleva una cruz, es un sacerdote. El otro lleva también un arma, es un noble. ¿Ya? Y hay un tercero que está haciendo de caballito. ¿Ya? Está soportando, es un trabajador, ahí tiene su azada, es un campesino, ¿ya? Está soportando el peso de la nobleza y el clero, ¿no? ¿Ya? Lo mismo, pero en versión femenina se ve en la tercera imagen. Acá vemos pues a una mujer, eh, ¿ya? De pueblo, y encima hay una monja y al costado una noble. ¿Ya? Muy bien, la versión femenina de la otra caricatura. Ahí está. Entonces, estas imágenes, ¿de qué manera nos informan? ¿Qué nos están señalando? A ver, veamos. Nos hablan de la exclusión social y política de los campesinos y las mujeres. Puede ser. Decisión de la burguesía y la nobleza para seguir monopolizando el poder. A ver, ¿qué cosa nos dicen en la A? Que la burguesía y la nobleza son los que tenían el poder en este momento, previo a la revolución. Y eso no es así. La burguesía pertenecía al tercer estamento. La burguesía aún no tenía el poder político, no tenía el monopolio del poder. Por eso la burguesía en ese tiempo podemos decir que era algo así como la clase media. Con la revolución o a partir de la revolución es que ya se va a volver clase alta, ¿no? Porque va a desplazar a la nobleza y otros grupos. Nosotros somos el pueblo, bueno, ya, claro, nosotros somos parte del pueblo. Ahora hay que ver en qué sentido pues le damos ese término. Si pueblo es toda la población, pues obviamente lo somos, ¿no? Ahora, si pueblo, ya, por algún socialista, pueblo solo significa a la clase trabajadora, a la clase obrera, pues ahí tenemos que ver, pues, ya, si somos parte de la clase trabajadora o más bien somos parte de la clase burguesa, ¿no? ¿Y cómo sabemos eso? Pues hay que ver si nuestra familia tiene capitales y vive de la inversión de los capitales, pues, o si nuestra familia no tiene y vive de su trabajo, ¿no? Para poder ubicarnos si estamos en el sector burgués o estamos en el sector trabajador, proletario, ¿no? Menos yo me ubico en el sector proletario. Entonces, la A está mal porque acá manifiestan que la burguesía ya tenía el monopolio del poder, cosa que no es así. La burguesía va a hacer esta revolución francesa para tomar el poder recién. La respuesta que vamos a marcar, ¿ya? A ver si nos apuramos por motivo de tiempo, es la B. ¿Qué dice? A ver, el mantenimiento de una sociedad feudal estamental. Así es, porque en todas las imágenes nos han puesto tres estamentos, ¿ya? Y estos los estamentos, pues, surgieron en la Edad Media, en la época feudal. Entonces, el feudalismo no había muerto en Francia. El feudalismo se mantenía. Justamente una causa de la Revolución Francesa fue eliminar el sistema feudal, porque mientras el feudalismo se mantenga, mientras todavía, sobre todo en el campo, habían estructuras feudales, pues el capitalismo no podía crecer. Ya había que anular totalmente el feudalismo para que sea el capitalismo, ¿no? El que se difunda, el sistema que ahora se imponga. La burguesía buscaba eso, ¿no? ¿Ya? Donde los sectores privilegiados se beneficiaban del trabajo del estamento llano. El estamento llano es el tercer estamento donde estaban los que trabajaban. Estaban ahí los campesinos, estaban los artesanos, estaban los burgueses, ¿ya? Pues bien, entonces ellos están ahí debajo, ¿ya? Y los estamentos privilegiados son los que están arriba, ¿ya? Privilegiados porque ellos no pagaban impuestos,
no lo hacían, no estaban obligados, tenían privilegios. Una sociedad de este tipo era una sociedad donde pues tu origen, tu apellido, ¿no? Importaba mucho, ¿no? Ya, la alcurnia, ¿no? Tu linaje, pues eso se va a rechazar en nombre de la igualdad ante la ley, que todos somos iguales, que acá no importan pues linaje, que somos iguales, ¿no? Muy bien, ya. En la 9 nos hablan de las teorías de las generaciones de los derechos humanos. Esto lo estudian en educación cívica. Los derechos humanos, los derechos fundamentales del hombre, pues han surgido a lo largo de la historia desde el siglo XVIII, XVIII, XIX, XX, y los relacionan a pues ciertas revoluciones o ciertas luchas que el hombre ha hecho. Muy bien, esto ya lo estudiarán pues las tres generaciones en educación cívica. Aquí lo que estamos recordando es que la primera generación de derechos humanos o la primera vez que se defendieron los derechos naturales, los derechos fundamentales del hombre, fue con la Revolución Francesa y con la independencia de las 13 colonias. A ver, ¿qué me notan? Como el derecho a la vida, ¿no? Por supuesto, el derecho a la vida, ¿no? ¿Ya? Lo cual implica, pues, que no hay esclavitud, ¿no? Porque el esclavo no tenía derecho a la vida, ¿no? Lo más básico que hay, ¿no? Muy bien. O también cuando el rey abusaba del poder, pues disparaba sin remordimientos, pues, ¿no? A través de sus soldados a la gente, ¿no? Cuando protestaban. ¿Qué nos han puesto? Nos dicen que conviene recordar que en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789, que fue aprobado durante la Revolución Francesa, se estableció que son derechos naturales e imprescriptibles del hombre, es decir, son derechos que el hombre tiene desde antes que se construya la sociedad civil, desde antes que surge el Estado, ya son derechos que forman parte de la propia naturaleza del ser humano. El ser humano es libre no porque existan leyes que así lo digan, ¿no? Sino porque es su naturaleza, ¿no? Porque es su esencia, ¿no? Si son creyentes, pues dirán que Dios nos creó así, libres, ¿no? E imprescriptibles, porque estos derechos no terminan, no se vencen como otras cosas, ¿no? No se vencen, ¿no? ¿Ya? No pueden vencerse, ¿no? Están siempre con nosotros. Cuando leemos la Declaración de los Derechos del Hombre, pues allí los franceses señalaron que 4 eran los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. 4. Acá aparecen 2 ya. La seguridad y la resistencia a la opresión. ¿Cuáles faltan? ¿Ya? Ya, ok, Kevin. ¿Cuáles faltan aquí? Entonces, si leemos el contenido de la declaración, y bueno, en historia lo hemos hecho cuando tuvimos clases teóricas, ahora ya pues el tiempo es muy corto, pues hemos señalado, a ver, aquí está, el derecho a la libertad, a la propiedad, a la seguridad y a la resistencia a la opresión. Fue lo que manifestaron los franceses en esta Declaración de Derechos del Hombre. Muy bien. En cambio, si la pregunta fuera, ¿qué derechos fundamentales, inalienables, defendieron los norteamericanos? Porque ellos, cuando firmaron el Acta de Independencia de los Estados Unidos, pues señalaron 3 derechos. 3, ¿ya? Eran pues la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. ¿Ya?
Bueno, los derechos de segunda generación ya se refieren a los derechos sociales, laborales, ¿no? Ustedes, Historia del Perú, por ejemplo, ¿no? Estudiarán pues sobre eh, la parte laboral, ¿no? Que el Estado tiene que limitar también pues las jornadas laborales o la parte de la educación, ¿no? Que es fundamental también. No hemos visto la parte teórica, ¿no? Pero ya con el tiempo ya no lo podemos. De todas maneras, siempre les subo estos esquemitas y ustedes ya podrán, pues, ¿no? También revisarlo. Aquí, pues, coloqué, ¿no? Un esquema de las tres etapas de la Revolución Francesa, la etapa monárquica, ¿sí? Fue durante la Asamblea Constituyente que se aprobó la Declaración de Derechos. También la etapa republicana, ¿ya? Aquí es cuando aparece Napoleón Bonaparte. Bueno, aquí aparece como general, en el consulado ya como cónsul, y la etapa imperial, cuando ya Napoleón es emperador. Vamos con la última pregunta para ya finalizar. A ver, en la pregunta 10 nos mencionan el Código Civil de Francia, aprobado en 1804 por Napoleón Bonaparte. ¿Ya? Sí, la Universidad de San Marcos no ha preguntado tanto por batallas de Napoleón, ¿no? Ha preguntado por su código civil. Este código civil, a ver, ¿qué nos señala? Dice, en este código se eliminaron todas las prerrogativas de la nobleza. Antes los nobles tenían pues una serie de privilegios que ahora son eliminados. Si aún existiera la sociedad estamental hasta el siglo XXI, pues los del estamento superior se habían vacunado primero, primera dosis, segunda, tercera dosis, cuarta, quinta dosis, y nosotros tendríamos que esperar que ellos terminen para recién hacerlo, ¿no? En cambio, pues en una sociedad no estamental como la nuestra, nos consideramos iguales, así que vale lo mismo pues el hombre más rico del Perú que pues el más humilde, ¿no? Pues bien, se eliminan las prerrogativas, se anulan derechos especiales impuestos por tradición, así es, ¿no? Por cuestiones, ¿no? de costumbre, se mantenían sus privilegios. Inclusive durante la Revolución se prohibió utilizar términos como don, doña, porque tienen una connotación de noble, ¿no? Y más bien se hizo obligatorio en cierto momento el llamar a otro ciudadano, ciudadano, ¿no? Pues, ¿qué más dice? Ya no se van a basar en la posición social o el rango, sino que cualquiera ahora puede tener derechos civiles. Se erradicaron las dependencias feudales, la iglesia perdió el monopolio del derecho de la familia, la propiedad privada adquirió la mayor protección. Muy bien, ahí están. A ver, cuando los franceses en 1789 aprobaron la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, lo que hicieron fue, pues, defender las libertades individuales, la igualdad ante la ley y el derecho a la propiedad privada. Después aprobaron constituciones y muchas leyes que incidían en lo mismo. Ahora viene Napoleón Bonaparte en 1804 y aprueba este Código Civil. Este Código Civil lo que termina haciendo es reafirmando o consolidando esas libertades y derechos que la revolución desde el inicio había estado defendiendo. Por eso, ¿no? Por lo leído y por lo que hemos estudiado, decimos que este código consolidó los principios defendidos por la Revolución Francesa. ¿Ya? Por eso me voy a quedar ya me voy a quedar con la alternativa A. ¿Ya? La A.
En la C dice que, pues, que se construyó por primera vez los ideales de libertad e igualdad. Y no, pues, el Código Civil es de 1804 y la Declaración de Derechos es de 1789. ¿Ya? Más bien se reafirmaron o consolidaron esos principios. Ya, claro, está bien, claro. Cada generación de derechos tiene pues un contexto histórico. Acá estamos viendo pues esta primera generación, ¿no? Derechos civiles, políticos, entre el siglo XVIII y XIX. Ya en el siglo XX, a principios, segunda generación, ya a finales o en nuestro tiempo, ya tercera, ¿no? Muy bien, entonces llegamos al final, ¿ya? Siempre esperando que todo esto nos sirva para el día de nuestro examen. Sigan repasando, no se conformen con lo que hemos hecho, ¿ya? Sigan profundizando los temas. Y bueno, ya sería hasta aquí. La próxima semana tenemos que recordar el siglo XIX, desde el periodo de la Restauración, pues a la época del imperialismo, ¿no? Previo a la Primera Guerra Mundial. Ok, entonces muchachos, sería todo de mi parte.